Entonces vamos a mirar qué palabra extraña encuentran en estos versículos que leímos. Complacencia. Complacencia. Ay, ¿qué me pasó? ¿Toda justicia? Sí, esa es como la más, como lo más enredado, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a hacer dos grupos, así como hicimos hace 8 días, pero ahora sí lo podemos hacer. Ah, perdón, sí podemos hacer más. Podemos hacer tres grupitos. Y vamos a buscar lo que Mateo habla acerca de la justicia. Mateo nos va a definir qué es justicia. Y el otro grupo va a buscar lo que significa complacencia o complacer. Cuando uno no encuentra la misma palabra, pues busca un sinónimo. ¿Y qué otra palabra encuentran ahí? No sé si al momento de explicar el tema de pronto surgiera una duda de cómo así que el Espíritu Santo se presentó como paloma. Entonces averiguar ese como paloma. Sí, exacto. Y Espíritu de Dios, ¿no? Podría ser. Bien, entonces, sí, más bien vamos a buscar esos tres. Justicia, complacencia y... ¿cuál fue el que dijo Andrés? Espíritu Espíritu de de Dios. Dios. Muy bien, ¿a qué espíritu se refiere ahí? Muy bien. Entonces, por favor, bueno, Juan nos divide en tres grupos y en cada grupo le coloca, grupo número 1 va a buscar justicia, grupo número 2 va a buscar, ay, no sé, grupo 1 justicia, grupo 2 va a buscar complacencia y grupo número 3 va a buscar... Yo quiero pedirle disculpas porque ahorita en los grupos yo no conté a Stephanie ni a la señora Ana. Y Juan, ellos son un solo grupo. Pues yo también pensé en hacer el grupo solo los tres acá, pero de todas maneras, pues como había un grupo de menos conexiones, nos metimos ahí con Norita y Chévere, bien, bien, bien. y aquí participaron también. Bueno. Listo. Bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice el versículo 13. Aquí nos está hablando de un personaje que viene, ¿cierto? ¿Quién viene? ¿Quién viene, Norita? Mateo 13. ¿Quién está viniendo? Aquí dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Quién está viniendo, Juan? Jesús. Jesús. Bien. ¿Para qué venían la mayoría de gente a Juan? Daniela. Ahí. Para ser bautizados por él. Muy bien, para ser bautizados. Y entonces, ¿para qué se acercó Jesús a Juan, Angie? Para ser bautizado también. Bien, ¿y cómo se bautizaban? ¿Se acuerdan lo que nos decía el texto pasado? Sí. ¿Cómo? Pues claro que en el texto pasado no habla, no me acuerdo si habla del agua, sino habla del Espíritu Santo y fuego. Sí, pero se acuerdan que o sea, Jesús también iba a bautizar, ¿cierto? Pero en la porción anterior nos dice cómo Juan estaba bautizando. Y las personas que venían a él, ¿qué hacían para bautizarse? ¿Se arrepentían?
Muy bien, Xiomara, muy bien. ¿Y cómo demostraban que se arrepentían? Volviendo a Dios. Muy bien, muy Mostra- bien, mostrando frutos de arrepentimiento. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Rafa. Confesando los pecados. Exactamente. Y entonces, ¿el bautismo de Jesús es igual al bautismo de estas personas? Entonces, Jesús, ¿por qué se bautizó? Esa pregunta es chévere, ¿no? Mm, Jesús necesitaba confesar pecado, necesitaba volverse a Dios. no, Entonces, esto nos va a mostrar otra parte del bautismo. ¿Quién? Ah, hable más duro, Rafa, por favor. que era para dar ejemplo. Muy bien, sí, también. Pastor, Sí, también quiere decir que entonces Jesús vino de Galilea. Vino a Galilea, ¿verdad? Entonces al parecer Jesús y su familia todavía vivían en Nazaret de Galilea en ese momento. sí, sí, es correcto. Exacto, y vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Ahí dice que para cumplir toda justicia y como se muestra que Jesús cumplió toda la ley. No sé si tendrá algo que ver el cumplir toda la justicia con el que él cumpliese la ley. Muy bien. Pero miren que, ¿quién mandó a bautizar a Juan? ¿Quién le dio esa función a Juan, Marcela? Esa fue una tarea que Dios le puso a Juan. Muy Eso no bien. hacía parte de la ley como tal. O sea que una persona miren que, uy, tan chévere esto. Yo no tenía esto planeado, pero miren todo lo que nos está enseñando el bautismo. Eh, cómo nos está guiando el camino que Dios escogió para que las personas se volvieran a Él es a través de qué? Del bautismo de arrepentimiento de pecados. Exacto. Pero Jesús necesita arrepentirse de algún pecado, Andrés. No, señor. Y entonces, Era necesario para que los demás lo vieran también que él estaba cumpliendo con esto que había mandado Dios. muy bien. O sea, mire que el bautismo es muestra de que volvemos a Dios, pero también es muestra de que de obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa nos estaba mostrando el bautismo, Angelita? Creo que eso está chévere. Hasta ese momento, uy, no, esto está muy chévere, ¿verdad? Tengo muchas ideas en la cabeza. Ver Me emociono. arrepentimiento. Muestra humildad. Pero en Jesús, en Jesús, pero en Jesús. Pero en Jesús es necesario para que el Espíritu descienda. Muy bien. Miren esto. Antes del bautismo, ¿quién conocía a Jesús? Sus papás, Muy bien. Como la ranchera. El, que solamente lo conocía la mamá, los familiares, ¿cierto? Y era conocido en el barrio como que, El hijo del carpintero. pero después del bautismo, ¿cómo lo conocen María y Hugo? Como el enviado, Muy bien, pero específicamente como que comienza él a darse a conocer. el hijo amado de Dios, en Ah, quien pues Dios eso tiene está muy chévere. complacencia. Muy bien. Ah, o Pastor, sea que, en esta versión que tengo aquí, en ese versículo dice, así debe hacerse, le dice Jesús a Juan, porque tenemos que sí. cumplir con todo lo que Dios exige.
Muy bien. Sí, sí, así es. Y ya ahorita cuando les hablemos de lo que aprendimos de justicia. Ah, muy chévere. Entonces, mírenos, o sea, hasta este momento, pues yo pensaba en el bautismo como sí, es un testimonio público, pero miren estas tres cosas que nos está enseñando Jesús del bautismo. Mateo, número 1 es volverse a Dios, mostrar que me vuelvo a Dios con todo mi ser. O sea, reconozco mi pecado, me vuelvo a Él. Número 2, estoy obedeciendo con lo que Dios dijo. Y número 3, después de que salgo del bautismo de las aguas, voy a comenzar a ser conocido como quién. Como hijo de Dios. Oh, Mm, ¿eso no los emociona? mm. Claro que sí. Uy, Súper. no, está muy bonito. Muy chévere. Entonces, ahora pensemos una persona que está en la iglesia y no se ha bautizado después de mucho tiempo, ¿es por qué? ¿Por qué será? Pues no Andrés, sabes. ¿no se escucha? No, que haya dicho acá Angie porque es farisea, pero no. Pero simplemente es porque no ha aceptado a Jesús. Sí, exactamente, no se ha Como vuelto a él Dios. manda, así como lo mostró él. Ese símbolo de obediencia no lo queremos aceptar. O de Tremendo. pronto no lo ha entendido porque no se le ha enseñado. Exactamente, lo ve También, como un sí, rito, claro, Luis. lo ve como un compromiso, porque a mí me sorprende mucho, Norita está enseñándole la palabra de Dios a una mujer y ella se quiere bautizar, ¿cierto, Norita? En esta semana. Súper. Así es. Ella lleva, pues ya conocí hace muchos años, pero se ha apartado un tiempo, pero tiene un anhelo profundo de bautizarse, solo que quiere hacerlo con más gente también. Así que de cada grupo tenemos que llevar personas al bautismo. Uy, eso va a Pastor, ser muy chévere. ¿Sí? a nosotros nos pasa lo contrario. Tenemos ¿Qué? una persona en el grupo que, digamos, él participa activamente, digamos que aunque se ha confrontado mucho por la palabra con respecto a todas las cosas que tiene arraigadas acerca de la religión, ha aprendido Sí. del mensaje de Jesús, pero él básicamente dice que él no se quiere bautizar porque él ya se bautizó, o sea, a él ya lo bautizaron cuando era un niño, entonces lo ve como un rito, como lo está diciendo, ¿sí? Y eso que digamos de cierta manera nosotros cuando el año pasado estuvimos estudiando Marcos, pues también pasamos por esta parte y también explicamos esta parte. Esperemos pues que de pronto en esta ocasión él pueda como escuchar y entender, aunque desafortunadamente el viernes pasado no pudo estar. Pero bueno, Pero bien, Juan. Pero miren que cuando aquí Jesús le dice a Juan, le dice es necesario que cumplamos con toda justicia, entonces esa es la respuesta que nosotros debemos darle a él. Si él no se quiere bautizar, bueno, usted no quiere cumplir con la justicia de Dios. Y bueno, vamos a definir qué significa o qué nos enseñó Mateo acerca de la justicia de Dios. En el grupo estábamos, o estaban conmigo, Hugo y María. Estaba Marcela, estaba Consuelito y al final estuvo Ángel. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Por favor, levante la mano. Vimos varias cositas de la justicia de Dios. Bien, bien, María. Bueno, uno de los apuntes que tengo acá es que justicia es algo que el hombre necesita. Sí, muy bien. Porque el hombre la necesita. Porque el hombre no se puede justificar a sí mismo. María, ¿el hombre se justifica a sí mismo?
No. No. Sí. Porque en el estudio vimos que hay dos justicias. Está la justicia de quién, Hugo. De Ah, los sí. hombres y de la de Dios. Ah, entonces en cuanto a la justicia de los hombres, ¿el hombre se puede justificar? Ante la justicia de los hombres, el hombre se puede justificar. Pues no es importante. No es importante, Pero pues se puede justificar, pues no. sí, de alguna manera sí. Claro, los fariseos, los que vinieron al bautismo de Juan, están tratando ellos mismos de justificarse. Ellos estaban justificados con lo que ellos decían. Eso, y cómo se vestían y cómo hablaban y todo lo que hacían. Pero esa justicia no contaba delante de los ojos de Dios. A eso Porque me no refería venía. yo. Ah, A muy eso se bien, María, refería. muy bien. A eso se refería ella. Que delante de Dios no nos podemos Eso, justificar. Que la justicia de los hombres no sirve para nada eso. delante de Dios. Muy bien. ¿Por qué no sirve de nada, Hugo? Porque si nosotros lo que estamos haciendo es buscar un sitio cerca a Dios, aquí lo que pasa en la tierra no tiene validez si no buscamos primeramente la justicia de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y saben por qué no vale nada la justicia del hombre? Porque es corrupta. Muy bien, porque el hombre es malo. Imagínense un hombre malo, re malo, y que regale un mercado ahorita en cuarentena. Ante los hombres, ¿cómo quedó? Pues al que le regaló el mercado, bien, pero al que le robó, al que mató, al que sigue siendo igual de malo. Bien. Entonces, ¿qué más aprendimos de justicia, Marcela? Veíamos en Mateo 5, versículos 10 y 20, que es algo que debemos practicar, que no va a ser tan chévere en ciertos casos porque nos va a acarrear que seamos maltratados, pero que ello conlleva al practicarla que vamos a poder entrar al reino de los cielos, que esa va a ser nuestra recompensa. Y que esa justicia a la que estamos hablando es cumplir la voluntad de Dios, que es mejor que la justicia del hombre. Entonces la justicia sí se puede ver. Es una práctica que hace el hombre. Y esa es la voluntad de Dios. Y Consuelito, ¿qué más vimos de justicia? Vimos que esta justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. ¿Y eso qué Y significa? pues que realmente sí debemos de cumplir la voluntad del Señor, sí debemos de creer a las palabras del Señor, porque los fariseos conocían la ley, conocían las escrituras, pero no estaban creyendo ni obedeciendo las palabras de Jesús. Muy bien. Marcelita, que sí, por favor, repite. Claro que sí. Veíamos en Mateo 5, versículos 10 y 20, que la justicia a la que estamos hablando es algo que se puede practicar, que esto va a acarrearnos que vamos a sufrir de maltrato, pero que esto conlleva que recibamos una recompensa, que es el entrar al reino de los cielos, y es porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que es mejor que nuestra propia justicia. Muy bien. Y Consuelito nos está diciendo que debemos buscar la justicia que viene del reino de los cielos, que es mayor, que esa es la voluntad del Padre. ¿Y cómo terminó, Consuelito? Sí, que debe ser mayor a la de los fariseos y escribas. Muy bien. ¿Y eso qué nos enseña? El que debemos de hacer es la voluntad de Dios, conforme a lo que dice Jesús, y creer en esa voluntad. Muy bien. Bien. Entonces, ahora miremos el versículo a ver en qué nos ayuda, si nos ayuda esto que aprendimos a entenderlo mejor. Ángela, por favor, nos lee el versículo 14. Más bautizado por ti. Bueno, Ángela no se le escucha bien. Aló. Entonces, por favor, Pero Xiomara. María.
El 15, ¿sí? 14 y 15, por favor. Bueno, dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien, entonces aquí está diciendo, Jesús viene a Juan para ser bautizado. Juan, cuando ve a Jesús, ¿qué hace? Pues se extraña, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué haces tú aquí? O sea, que él necesita ser bautizado por Jesús, no que Jesús lo bautice a él. Miren eso tan bonito que le dijo Juan a Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Juan a Jesús? Juan. Juan, O ¿qué le dijo? Stephanie. O la señora Ana. Sí. ¿Qué le dijo que Juan ¿Qué le a dijo Jesús? Juan a Jesús? Sí, ¿Por qué vienes tú a mí? sí. Sí. Yo Ya. necesitaba ser bautizado. Ajá. Y tú vienes a mí. ¿Verdad? Sí. Con esas palabras que dio a entender Juan. Bueno, pues para mí, Juan estaba, como él ya sabía que venía alguien más grande que él y que iba a bautizar en el Espíritu, sabía que él era más que él y por eso quería que lo bautizara Jesús a Juan. Muy bien, señora Ana, claro que sí. Juan se le opuso, le dijo, no, Jesús, ¿cómo así? Si usted es el que viene detrás de mí, si usted es el más poderoso, yo necesito que usted me bautice a mí. Sí, porque él sabía que iba a bautizar en espíritu y fuego. Sí. O sea, Juan anhelaba ¿cuál bautismo? Nora. Muy bien, sí. Ups, perdón. No, bien, muy bien. Juan anhelaba ese bautismo de Jesús. Ahora una pregunta, ¿nosotros anhelamos ese bautismo? Es que mire, Jesús vino a la tierra y a veces la gente tiene la actitud de que, como Jesús fue el que se rebajó, Jesús fue el que vino a morir en la cruz, Jesús fue el que me amó y se entregó y Dios me ama tanto. Entonces tomamos a veces ¿cómo se llama? La actitud de demandarle, de exigirle, de reclamarle a Dios. Pero miren lo que le Pastor dijo Clímaco, Juan. qué pena le interrumpo, pero ¿qué se quiere decir con bautizo del Espíritu? Porque muchas personas lo pueden entender como, el Espíritu Santo se derramó sobre mí, yo empiezo hasta a brincar, a temblar, a caer y ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Muy bien. ¿A qué venía a bautizar Jesús? ¿Qué dijo Juan? Que venía a bautizar en espíritu y en fuego. Muy bien. Entonces, y está hablando, cuando Juan dice eso, está hablando del futuro y está hablando de bautizar en el Espíritu. ¿Qué significa la palabra bautismo, Xiomara? Sumergirse. Sí, muy bien. Y bueno, es que nos adelantamos al otro versículo, pero lo que vimos del bautismo, ¿qué significa? Número 1, que me vuelva a Dios, ¿cierto? Número 2, que comienzo a obedecer la palabra de Dios. Y número 3, que soy conocido como hijo de Dios. Eso es el verdadero bautismo en el Espíritu. Y además, lo vemos en Hechos, lo hemos visto todas estas noches. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu, ¿qué pasa, Alvarito? Hablan lenguas. Hablan lenguas. ¿Qué más se manifiesta en una persona bautizada en el Espíritu, Marcela? O sumergida. Con el Espíritu Santo, primero que nada se es testigo y se manifiestan las señales, los prodigios y los milagros. Exacto. O sea, comienza a vivir una vida sobrenatural, una vida en comunidad, en la iglesia. O sea, se desprende del mismo. Eso es el bautismo en el Espíritu. Y lo que dice Stephanie es verdad. Mucha gente piensa que es brincar, como si uno lo cogiera a la corriente. O llorar, o aplaudir, o saltar. No, eso son como cosas que la gente, además es que la gente
Ah, sí, pero no, eso no es bautizar en el Espíritu. Pastor, Señor. y en ese caso, todas las manifestaciones se tienen que dar, porque digamos, hay personas que son testigos, incluso que oran por los enfermos y los enfermos sanan, pero de pronto nunca han experimentado lo que es hablar en lenguas. Bien, sí. Entonces, Consuelito le puede responder eso. Sí. ¿Y le puedo responder? Claro, ¿se acuerda que la vez pasada lo estudiamos? Sí, bueno, lo que pasa es que sí se debe buscar hablar en lenguas y pedir al Señor, pues a Dios, ese bautismo con el Espíritu Santo, pero no significa necesariamente que por no hablar en lenguas no se haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Sí se debe de llevar las señales, los milagros, los prodigios, porque eso demuestran que Él está con nosotros. Pero algo que aprendimos es que nosotros, como anhelamos también hablar en lenguas, pues que cada vez en oración le pidamos al Señor ser llenos del Espíritu Santo, que de esa manera se van a dar también el hablar en lenguas. Bien, ¿y para qué es el don de lenguas, Consuelito? ¿Para qué sirve? Sirve para, ya se me olvidó, para los que creen. Sí, pero ¿para qué le sirve al que cree? Bueno, porque es una manifestación, es una muestra de, ya me olvidó. Ahí, Consuelito. Bueno, ahorita, ¿para qué sirve hablar en lenguas? Pues dice que a través de hablar en lengua se edifica el espíritu también. Muy bien. La ¿Y el que habla en iglesia. lenguas con quién habla? La iglesia. Señor, El que habla en lenguas con quién habla. el que habla en lenguas está hablando directamente con Dios. Ah, ¿eso no les parece muy chévere? Imagínense. Y por eso el Espíritu dice que se edifica, aunque al entendimiento a veces queda. Y lo que dice Consuelito es que ahí en 1 Corintios 14, Juan, ahí dice, Pablo dice, yo quisiera que todos hablasen en lenguas y que todos profetizasen, que todos profeticen, perdón. Pero dice que hay algunos que cada uno recibe el don de acuerdo a como el Espíritu les da. Que no todos hablan en lenguas. Él les dice, busquen, sí, los dones mejores. Y Primera de procure Corintios, profetizar. ¿qué, pastor? Disculpe. 14, 14. Entonces, no todos hablan en lenguas en la iglesia. Imagínense todos hablando en lenguas y si no hay nadie que interprete. ¿Qué van a pensar la gente de nosotros? Que estamos locos. Borrachos. Sí, exacto. Estamos locos, sí. Entonces, pero si buscan que busquemos profetizar y eso es lo que estamos buscando. Porque profetizar no es solo hablar del futuro, sino profetizar es dar a conocer a Jesús, al Padre a través de la palabra. Es poder enseñarle lo que estamos haciendo nosotros, llevar la vida. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona está sumergida en el Espíritu Santo? Bautizada por Jesús. Por mostrar las señales, los prodigios, porque, como dijo Marcela, se es testigo y por hablar en lenguas. Eso, y no menospreciar los dones, Sí, Marcela. Pero hay que tener claro que estas señales no es solamente porque el Espíritu Santo esté en nosotros, sino porque es el respaldo que Dios da a su palabra. Muy bien, correcto, sí. Dios siempre va a respaldar su palabra. Bien, amén. Entonces, versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, o sea, Jesús tenía que bautizarse. ¿Por qué? ¿Por qué, Xiomara, Jesús tenía que bautizarse? Para que se cumpliera toda justicia. Muy bien. ¿Y cuál es esa justicia de que habla ahí? ¿Jesús era injusto? No. Entonces, cuando habla de toda justicia, si en el grupo le preguntan, Xiomara, ¿pero qué significa eso? Pues todo lo que está escrito, toda su palabra, no sé.
Muy bien, todo lo que Dios dijo que debía suceder, todo lo que el Padre dijo. Y él debía, porque hasta ese momento él era una persona más en la tierra. Era el hijo del carpintero, el hijo de José y María, el que tenía a sus hermanos por ahí, los conocían. Bien. Angelita, como no, o sea, cuando habla no la escuchamos bien, pero puede participar a través del chat también. Puede escribirnos. Entonces Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Juan bautizó a Jesús. Daniela. Un, dos, tres por Daniela. Aquí, sí, pastor. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento del bautismo? Pues dice que los cielos fueron abiertos y ahí fue cuando se escuchó pues la voz. Ah, bueno, y que descendió una paloma sobre Jesús, se escuchó la voz del cielo que decía que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bien. Entonces aquí estamos viendo, estamos buscando Mateo, que más habla acerca de cuál fue el espíritu que vino sobre Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es ese espíritu de Dios? ¿Qué grupo tenía esta palabra? El de nosotros, pastor. Nora, Juan y Estefanía, la señora Ana e Isabel. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿cuál es? ¿A qué conclusión llegaron? Pues del espíritu del que está hablando, bueno, un texto del que habla es en Mateo 12:18, el cual pues vimos que es muy similar a ese texto que está citado ahí en Mateo 3, y dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Muy bien, entonces, ¿cuál espíritu es ese? El espíritu del que está hablando, del quien está hablando, y quien está hablando es Dios, ¿sí? Pondré mi espíritu sobre él, ¿sí? Y además dice que a ese escogido es en quien se agrada el alma de Dios. Y atrás está diciendo que sobre él dice que tiene complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien. Martica, buenas noches, bienvenida. ¿Qué porción leíste, Juan? Es Mateo 12:18. Eso, muy bien. ¿Y por qué nos hicimos la pregunta de cuál espíritu habla ahí? Porque Pues yo no sé si voy a errar en lo que voy a decir, pero pues todavía en este momento el Espíritu de Dios no había sido enviado, ¿no? Juan era lleno del Espíritu Santo, Ana. Perdón, Stephanie. Como dice mi hija, no lo sé. ¿No? Déjeme ver, recuerdo. ¿Te acuerdas que María visitó a Elizabeth? Ah, sí, cuando fue lleno del Espíritu. Sí. Eso. Y cuando estaba en el vientre de la mamá. Entonces ya había sido enviado. Sí. Y aunque Juan era lleno del Espíritu Santo, necesitaba ser bautizado. Sí. Sí, miren, ahí nos muestra una diferencia. Que Consuelo se las puede explicar muy bien. Sí, la diferencia entre ser lleno y ser bautizado. Son dos cosas. Recibir al Espíritu y ser lleno. Ser bautizado en el Espíritu. Entonces, ya había venido el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los demás y Jesús, Álvaro? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de los demás
O sea, por ejemplo, Juan que recibió la llenura y ahora lo que sucede con Jesús. No sé. ¿No? Bien. Tengo una pregunta, pastor. Claro, Angie, diga. El bautizo no, sino Espíritu de Dios. el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Muy bien, es que por eso surgió la pregunta, ¿cierto? Porque como nosotros hemos visto, la Biblia habla de cuántos seres espirituales. De 3. De 3 seres espirituales. ¿Cuáles son esos 3? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? No. No. ¿Cuáles son? No sé yo toda, pero ¿de dónde? Sí, me la acabo de aprender. Dios, los ángeles y los hombres. Bien. Entonces, por eso hacemos la aclaración aquí de cuál espíritu es. Y en hecho lo hemos visto, que a veces uno dice, no, el espíritu le dijo a Felipe, júntate a ese carro, y uno dice, es el Espíritu Santo. No, más adelante cambian la palabra Lucas y coloca que fue un ángel le dijo. Entonces, ¿quién es el que nos define cuál espíritu es? Y aquí nos define el contexto. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu, entre el bautismo que tenían por ejemplo, entre la llenura que tenía Juan y ya Jesús que vino a tener al Espíritu Santo? ¿Cuál será la diferencia? Yo no ¿Cuál es la entiendo muy diferencia? bien, no entiendo muy bien la pregunta. Bien, sí, está en real. Pero aquí nos está diciendo, hay una diferencia, porque estamos preguntando estamos preguntando de qué espíritu nos está hablando. Pastor, sería bueno definir qué es la llenura para poder, no sé, comprender de qué espíritu está hablando. Porque digamos que ahí estamos como enredados en saber cuál diferencia hay, pero si no se comprende qué es la llenura, pues será difícil buscar la diferencia. Muy bien. Entonces, Entonces miremos aquí un momentico. Sí. Miremos aquí la visita de los magos. Bueno, aquí no, en Lucas sí nos dice, tenemos un momentico, Lucas. ¿Alguien en el Antiguo Testamento, algún personaje del Antiguo Testamento fue lleno del Espíritu Santo? ¿No? No. Ahorita no se le escucha. En el Antiguo Testamento, en varias porciones, dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos, sobre ellos. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, en la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre 3 tipos de personas. Sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sacerdotes. Por eso los ungían con aceite. Pero ¿qué pasaba con ellos? Nosotros podemos leer en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, un momento. Pero el Espíritu solamente posaba por un tiempo y cumplían esa labor y después se iba, que era lo que pasaba con Juan. O Juan fue lleno del Espíritu Santo para cumplir con su ministerio y cuando él vio lo que pasó con Jesús, que el Espíritu descendía sobre él como si fuese una paloma, ya el Espíritu Santo ya no estaba en él y por eso es que después pregunta que quién es Jesús. Muy bien, y bien, Marcelita, yo no había caído en cuenta en eso. Y muy bien. Y además, ¿cuál era la diferencia del antiguo del bautismo, de la llenura que tenía Juan y del bautismo de Jesús? De la llenura que tenía Jesús con el Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo permaneció en Jesús. En el Antiguo Testamento solo venía por momentos.
imagínense si un profeta como Eliseo, hola Luz, buenas noches, un profeta como Elías, estos hombres de Dios como Moisés, tenían el Espíritu Santo un momento y todo lo que Dios hacía a través de ellos. ¿Hay diferencia con nosotros hoy en día? Sí, señor. Bien. Ángela hace una pregunta. Es decir, que antes en Jesús no reposaba el Espíritu Santo. Estamos leyendo Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Antes del bautismo el Espíritu Santo no estaba en Jesús. El Espíritu Santo. ¿Cómo? Antes del bautismo de Jesús, ¿el Espíritu Santo estaba en él o no? No, porque aún no había hecho las señales, ¿no? Sí, señor. Yo sí opino que sí ya estaba. ¿Sí? Sí. Bien, ¿por qué sí y por qué no? Porque él se humilló y era un hombre normal. Bien. Y Juan, ¿por qué que sí? Porque leímos hace unas semanas que le dijo a José que lo que estaba en María del Espíritu Santo engendrado era. Entonces, él era espíritu, o sea, él recibió de una vez el Espíritu. Lo que pasa es que la pregunta de Ángela es muy buena porque le hace a uno pensar, entonces, ¿cuál era el propósito? Y el propósito se lo dieron a Juan. El propósito es que él diera testimonio del Hijo de Dios que iba a ocurrir a través de, pues, de esa profecía que le dijeron, sobre el que veas posarse el Espíritu, da testimonio de que Él es el Hijo amado, que Él es el Hijo en el que tiene toda la complacencia a Dios. Muy bien, sí, señor. Pero entonces, tengo una pregunta. Que sí, bueno, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y aquí dice que en este momento el Espíritu Santo descendió. Ah, bueno, antes de decir que descendió, ¿qué pasó primero? Fue ¿Los cielos bautizado. fueron abiertos? Muy bien. ¿Qué significa eso que los cielos fueron abiertos? No sé si se está refiriendo de manera literal. No sé, no lo había pensado. Los cielos estaban cerrados para el hombre, ¿no? Otra vez, Andrés, más fuerte, por favor. Los cielos estaban cerrados para el hombre. ¿Y por qué sabe eso, Andrés? Porque lo leí en el antiguo, pero bueno. Porque leí, ¿cómo le explico lo que quiero decirle? Sí, porque antes de Jesús no había comunicación entre el hombre y Dios. Y ahora está representando que aquí, a causa de Jesús, de este momento, se abren los cielos. Y pues lo relaciona también cuando en la parte que dice que ahora verá a los ángeles subir y bajar de los cielos, porque fue abierto el cielo y ahora sí hay una comunión de nuevo a causa de Jesús. Pues no sé si estoy hablando de más, la verdad. No, pero lo que dijo está en la Biblia. Sí. Entonces, ¿está hablando de más? No, no, señor. Ah, bueno. No, está bien, quiere decir eso. O sea, Jesús, ¿cómo estaba la comunicación o la relación entre el hombre y Dios? Cerrado. Está cerrada. Y con Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con la relación entre el hombre y Dios? Que gracias a Jesús ya tenemos una comunicación directa con Dios. Exacto. Que el velo fue roto por Jesús en la cruz. Muy bien, Consuelito. Entonces, el hombre, como estaba siguiendo al mismo hombre, entonces se quería justificar a través de sus propias obras. Por eso Juan comienza diciéndoles que aquí nos está mostrando desde el capítulo 1, Mateo,
nos está mostrando que el hombre debe volverse ¿a quién? A Dios. Y pero, ¿cómo así? ¿Y a quiénes son los que le dice que se vuelvan a Dios? A los que supuestamente los conocen, a los que tienen la palabra, a los que han sido enseñados por los profetas, a los que tienen la ley de Moisés, les dice, vuélvanse a Dios y confiesen sus pecados. Y aquí está diciendo que Juan le dice a Jesús, yo necesito que tú me bautices. Pero Jesús le dice, no, debemos cumplir con toda la justicia, obedecer con todo lo que el Padre dice. Y cuando dice que los cielos estaban cerrados es por eso, porque el hombre no quería acercarse a Dios, sino a tratar de llegar al cielo a través de sus propias obras. Y por eso cuando vimos la palabra justicia, nos muestra la diferencia que había entre la justicia del reino de los cielos y la justicia de los hombres. Que los hombres, nosotros hacemos para que los otros hombres nos vean y nos aplaudan. Dice Daniela, muestra como una relación desde lo alto hasta los hijos de Dios. Eso también podría ser una muestra de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Sí. Y Marcela nos da una cita que es Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35 al 36. Que creo que esta es la que está diciendo Andrés, si me permites la leo y miramos si es esa. Sí. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecados contra ti, y te rogaran en este lugar y confesaran tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú oirás en el cielo y perdonarás el pecado de tus siervos y tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. No sé si es ese al que se refiere Andrés. Sí, pues de todas maneras, sí sabemos que el hombre estaba alejado de Dios por causa del pecado, pero Jesús vino a mostrarnos el camino verdadero, el camino para venir al Padre, para llegar al Padre. Entonces estamos mirando que ahora el Espíritu Santo venía a morar sobre Jesús. Y estos hombres del Antiguo Testamento hasta Juan, ellos recibieron al Espíritu Santo, pero no de manera permanente, sino que cuando el Espíritu Santo venía, los capacitaba y ellos realizaban lo que Dios quería, y luego el Espíritu se iba de aquí. Pero ahora, después de Jesús, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Puedo hacer otro aporte? Claro. Está en... La cuenta está en la vivienda. Es en Juan 1:33, hablando acerca de la labor que tenía Juan. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tan chévere esto. Entonces, un hijo de Dios, aquí nos está mostrando esta señal del Espíritu Santo que bajaba como paloma. ¿Era una señal para quién? ¿Para Juan? Sí, ¿por qué para el pueblo Juan? de Israel? Porque él sabía que sobre aquel que viniera el Espíritu Santo, él era el Hijo de Dios. Muy bien, él iba a recibir la plenitud de Dios en él. Sí, muy bien. Y aquí Andrés y Angie nos aportaron un versículo que está en Juan. Dice Juan 1:51. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces, hasta ese momento los hombres se acercaban a Dios a través de ¿dónde? A través del sumo sacerdote, a través de los sacrificios. Pero ahora se acercan a través de ¿quién? De Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué a través de Jesús, Consuelito? Pues porque Él es el que nos ha justificado ante el Padre al limpiarnos de todo pecado.
Muy bien. y ha abierto el camino al lugar santísimo. Sí, Hay muy otra bien. cosa que también habla de Juan. Una pregunta. Sí, Isabelita. Qué pena, Marcela. Perdón, pastor. No sé si es que ahí dice que sobre quien permanece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que el Espíritu de Dios iba a permanecer en el Señor Jesús a partir de ahí? Muy Porque bien. digamos que ahí habló, pero pues es por lo que el Señor hizo ahí en adelante, la sanidad de los milagros. O sea, él en ese momento se dio cuenta que iba a permanecer sobre él el Espíritu de Dios o con el transcurrir del tiempo. Muy bien. ¿Quién quiere contestarle a Isabelita? Levante la mano. Yo, ¿Quién es yo? Juan Manuel. Ah, Juan Manuel. Que no leo la mano. Ya. Porque también le está diciendo que sobre quien lo vea descender, Muy sobre bien. quien vea descender, y ese es el propósito del por cual habla de que se ve como paloma, para hacerlo tangible, visible. Entonces, por ello él puede dar ese testimonio. Muy bien. Muy bien, Juan. Sí, sí, sí. ¿Quién más por ahí? Norita puede responderle también a Isabel. Daniela también levantó la mano. Ah, sí. Yo no la veo. Primero Nora y después Daniela. Ah, no, yo iba a decir que cedo mi turno a Daniela. Ah, no se vale, no se vale. Daniela. Que igual también no solamente fue lo de la paloma, como paloma, fue lo del espíritu, sino también la voz que vino de los cielos, porque ahí está dando Dios directamente el testimonio de que Jesús Jesús era ese el que eh, por quien Juan estaba como preparando el camino. Muy bien. En otro evangelio da el testimonio, Juan dice que yo escuché una voz de los cielos, o sea, él también la escuchó. Ese también fue el testimonio para saber que era Jesús. Sí, estamos hablando del mismo Juan, Dani. Sí, Sí. ¿Cuándo dice eso Juan el Bautista? sí, creo que en Juan, o sea, en el evangelio de Juan, habla de eso. O no sé, sí, porque ahí no estaba Juan el otro, ¿no? Pues bueno, voy a Exacto, todavía no. Todavía no. Pero miren, aquí ahí pasa algo bonito y es, Isabelita, ¿a cuántas personas había bautizado Juan? ¿Alguien? Alvarito, que levantó la mano. Me resulta una pregunta, es que según lo que relata Juan, dice que cuando viera descender el Espíritu Santo, ahí iba a reconocer reconocer a Jesús. Pero resulta que en este texto, él, ¿por qué se le opone antes? Entonces, o sea, ¿por qué él le dice, yo necesito ser bautizado por ti? O sea, pareciera que él todavía en ese punto no lo conociera, pero ahí lo que está relatando es como si ya supiera algo de Jesús, entonces no sé por qué. Y en este punto él sabía algo de Jesús, Álvaro. Que era su primo. Sí, que era familiar, jugaban piquis, pero... O sea, ¿por qué le dice, en ese punto le dice, yo necesito ser bautizado por ti? Pero Juan está relatando que lo iba a conocer cuando viera descender el Espíritu. Entonces, no sé. Muy bien, por el testimonio del que lo había enviado a bautizar, ¿cierto? Y se acuerda que en los versículos anteriores él dijo, en medio de ustedes hay uno. Sí, es que eso lo dice Juan, pero aquí, ¿cómo es que lo dice? Lo dice, hace 8 días lo leímos.
que él estaba preparando el camino del Señor. Dice, Por si acaso, yo tengo acá la porción de Juan 1:29 en adelante donde menciona eso. y aquí también está en Mateo 3:11. Dice, ya un momento, Norita. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si tomamos esas palabras, Juan ya sabía quién iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién era? Jesús. Por eso cuando le ve, le dice, no, yo necesito que usted me bautice. Yo estoy bautizando en agua, pero yo necesito que usted me bautice. Y Jesús le dice, pero yo necesito también, Jesús necesitaba ser bautizado también, ¿por quién? Por Juan. Entonces, por eso Juan le dice esto a Jesús, porque él ya sabía que él era el que iba a bautizar, por eso dice, yo necesito ese bautismo. Ahorita, ahora sí que iba a leer, Juan, ¿qué? Ya, la porción que decía Daniela, que es también la misma a la que yo me referí, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y vuelve y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Bien. O sea que aquí nos está mostrando, y la pregunta que hace Álvaro es valiosa porque pareciera como si él ya estuviera seguro, como si Juan ya estuviera seguro que Jesús era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y nos está también mostrando que, como si ya hubiera, o sea, lo que pasa en Juan fuera anterior a lo que está diciendo en Mateo. Pero aquí está diciendo otra cosita, y es lo que yo puedo entender aquí, es que está mostrando por la palabra, por el testimonio que le dijo sobre el que viene después de mí. O sea, Juan sabía que era Jesús y que él era el que estaba bautizando en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando vio a Jesús lo reconoció y le pidió que lo bautizara. Pero Jesús le dijo, no, un momento, todavía no. Juan no pudo ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ser bautizado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Juan no pudo ser bautizado en el Espíritu. Pastor, porque él tenía un propósito, o sea, fue lleno porque tenía un propósito, pero no pudo ser bautizado en el Espíritu Santo porque la promesa se cumpliría después de que Cristo pues muriera en la cruz, cuando él dijo que esperaran la promesa. Y ya sabemos que Juan murió mucho antes de ello. Sí, exactamente. Muy bien, Juan, exacto. Y de ahí, bueno, de ahí vamos a entender. ¿Quién habló? Pastor, una pregunta. Diga, Rafa. En el momento en que Jesús está siendo bautizado y dice ahí que se abrieron los cielos, que descendió el Espíritu en forma de paloma y se escuchó la voz, ¿eso lo vio solo Juan o eso lo vieron todos los que estaban ahí? Pues la Biblia dice, ¿con quiénes estaba Juan en ese momento? Dice que él estaba bautizando. Eso. Entonces, ¿y a Juan venían poquitos o muchas personas? Muchas personas.
Pero ¿quién entendió lo que sucedió ahí O sea, realmente? Juan Juan y quién más. y Jesús. Exacto. De resto, ¿y esa voz venía para testimonio de Jesús? Sí, señor. De Juan. Ahí está. Muy bien. Para que Juan entendiera quién era realmente. Porque Juan había creído como en la palabra, lo mismo que ahorita estoy entendiendo mejor la pregunta que hizo Álvaro, que es muy buena. Estoy entendiendo esa pregunta hasta ahora. Y es igual que nosotros creemos. ¿Quién de nosotros ha visto a Jesús? Levante la mano. Consuelito vio a Jesús. ¿Y cómo es Jesús? En la palabra nosotros lo podemos ver. Eso, pero físicamente lo hemos visto. Y es lo mismo que le pasó a Juan. Juan escuchó y dijo, mire, estas son las características, esta es su misión, esto es lo que va a hacer, va a preparar el camino del Señor, va a predicar el Evangelio, va a hacer que se arrepientan, los va a bautizar como señal del arrepentimiento para que se encuentren con el Salvador. Y después de eso ahí sí va a bautizar al Hijo de Dios. Pero cuando Juan ve al Hijo de Dios y ve al Espíritu Santo descender sobre él, entonces se le confirma. Ahora, eso nos va a suceder a nosotros. Nosotros hemos creído porque por el testimonio, por la palabra, ¿cierto? Que nos llegó. Pero va a llegar un momento en que vamos a ver al Hijo de Dios como lo escribe Apocalipsis. Cuando regrese, cuando venga con sus santos ángeles, cuando venga por nosotros. Oh, eso va a ser muy bonito. Y ahí se va a completar todo lo que dice en el libro de... bueno, en un profeta, es que no me acuerdo ahorita, dice, y entonces comprenderán los que les fue anunciado. Verán lo que nunca les fue contado, entenderán. Y harán lamentación por él todas las familias de la tierra, todas las tribus de la tierra. Vamos a ver claramente, a cara, al Hijo de Dios. Vamos. Va a ser un momento muy bonito. Bueno, entonces, ¿de cuál espíritu estaba hablando aquí? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y dice que también, para acá le contestar a Isabelita que él... pero se desconectó. No, pues Pero ya estamos aquí. señora. Que ya mi mami está aquí conmigo, por eso se desconectó desde el otro lado. Bueno, ya que ya se quitó el traje. Sí, ya. Bueno. Entonces, él es... se me olvidó lo que decía. Ya. ¿A cuántas personas había bautizado Juan? A muchas. Pero ¿sobre quién vio descender el Espíritu Santo? Sobre Jesús. Entonces él dijo, este es, aunque ya le había dicho, tú me vas a bautizar a mí. Alvarito, ¿qué va a decir? Pero también mirando, digamos, sería indudable que Elizabeth no le hubiese dicho nada a su hijo, porque cuando María se acercó o fue a visitarla, fue Elizabeth quien dijo, o sea, quien la reconoció y dijo, uy, sí, entonces usted es la que tiene la promesa. Entonces sería como, me hacía pensar eso ahorita, ¿no? Que sí, algo sí sabía Juan de Jesús, solo que en este punto fue la confirmación. En el bautizo se confirmó que era el Hijo del Padre, era el Hijo del Dios Altísimo. Muy bien, Alvarito. Exactamente. Por el testimonio. Listo. Ahora sigamos. Entonces, en el momento del bautismo dice que se abrieron los cielos. Perdón, Jesús subió del agua. ¿Cuál fue la forma en que se bautizó Jesús? Angie. Pues también se sumergió porque se subió el agua. Muy bien. Entonces, si a uno le echan solo agüita en la cabeza, ¿vale? ¿O hay que meterlo? No, toca totalmente sumergido. Muy bien. Bien.
Ahora entendí algo que me contaron ayer. Sí, ya. Bueno. Entonces, hay Pero que cuéntenos. sumergir. Acerca de sumergir a una persona Sí, varias cuente, veces. cuente. No. Es que a una persona, cuando la bautizaron, la sumergieron muchas veces, porque tenía muchos pecados. Y entonces, ahorita que Angie habló, me acordé de Naamán. Yo creo que pensaron en Naamán. Las 7 veces. Entonces, no, 7 veces adentro. sí. Entonces, imagínense si a mí cuántas veces hubieran tenido que sumergir. Estaría todavía remojando. Sí. Allá estaría. Pero miren que muchas personas piensan y creen que tiene que ser en un río, si no los pecados no corren. Si es en una piscina, se quedan encerrados. Y la otra persona que se meta a bautizarse, pues va a quedar llena de los pecados anteriores. Tremendo las creencias, ¿no? Pero bueno, que Dios nos ayude. Sigamos. Dice que subió del agua, los cielos le fueron abiertos, ya vimos que se abrieron los cielos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Que lo lea, por favor, Luz. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces, ¿quién habló desde los cielos? Luz, ¿quién habló desde los cielos? Dios. Muy bien. Y ahí se está mostrando como que. Pues que Él es el que tenía ese propósito y así se hizo, ¿no? O que pues Él es el poderoso. Sí, pero él cómo se da a conocer en ese versículo. Aquí se da a conocer una voz en los cielos que decía, como el Padre. Muy bien, muy bien. Ángela hace otra pregunta muy importante y es la siguiente. Dice, las otras personas no vieron en ese momento las señales y la voz del cielo y el descender el Espíritu Santo. ¿Las otras personas lo vieron? De pronto lo vieron, pero no entendieron. Bien, sí. ¿Cuántas veces se escuchó una voz en los cielos? Una. Xiomara. Pues no sé, la verdad. Ay, hay que leer la Biblia. Hubieron más. ¿Cuántas veces, Consuelo? ¿Cuántas veces que, perdón? Se escuchó la voz del Padre. Recuerdo dos, esta y cuando también se da, cuando Jesús en el monte se transfigura y Dios al final les dice a los discípulos que Él es su Hijo amado, que a Él escuchen. Sí. ¿Y cuál otra? Yo me acuerdo de una, pastor, pero no me acuerdo bien el versículo. Bien, y más o menos se acuerda que dice. Sí, yo me acuerdo que decían que escuchaban muchas voces, creo que fue cuando bajó Moisés con las tablas y que escuchaban muchos estruendos y todos, y ellos no soportaban como el ruido, no, sino no entendían y les causó mucho miedo, pero eso más o menos me acuerdo. Bien. ¿En el Antiguo Testamento Dios habló? A mí me surge una pregunta sobre esa pregunta. Y es que si la palabra dice que a Dios nadie le ha visto ni le ha oído jamás, ¿quién está hablando ahí entonces? Bien, muy buena pregunta. Entonces, ¿quién habló en el Antiguo Testamento? En el Antiguo habla el ángel de Jehová. Muy bien. Y Jesús es el que dice nunca, le dice a quién, a los judíos, a los fariseos les dice, nunca ustedes han oído la voz, eso está en Juan 5. Miremos un momento. Eh, 5:37. Juan 5:37.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué Entonces, ¿qué es? versículo? ¿Qué pena? Juan 5:37. Entonces, lo que escucharon en el Antiguo Testamento, ¿a quién fue? Al ángel, ¿cierto? Dios, todo el Antiguo Testamento fue a través de los ángeles y el ángel de Jehová. Ellos fueron los que hablaron. Y ahora Jesús dice, ustedes nunca han escuchado la voz de Dios, solamente cuando el Padre dio testimonio de quién. De él, del Hijo. Hasta ese momento. Pero ellos reconocieron la voz de Dios. Pero si nunca la habían escuchado, si hablaba era el ángel. Exactamente. Por eso cuando, si miramos la otra, Consuelo referenció 2 veces cuando habló el Padre del cielo. En la transfiguración, aquí cuando se bautizó, y la otra, ¿se acuerdan en dónde? Hay otra. Y ellos dicen, la gente dice, no, eso fue un relámpago, eso fue un trueno, lo que Cuando escuchamos. dice que a él escucharle, pero no recuerdo qué versión, qué parte es. Sí. Sí, sí. Y es que no me acuerdo si fue cuando resucitó a Lázaro. Bueno, ahí Jesús dice, te doy gracias porque siempre me escuchas. Pero bueno, hay otra parte y la gente queda confundida y dice, no, pero ¿qué fue lo que escuchamos? Eso fue un trueno. Eso fue el alboroto. Pero en realidad fue ¿qué? La voz de Dios. Y eso pasó aquí. ¿Quiénes entendieron la manifestación? Espérame, no entendí. Las personas, en las otras ocasiones que Dios habló desde el cielo dando testimonio de su Hijo, ellos dijeron que no, o sea, ellos no reconocieron que fue Dios, sino que fue ¿quién? Que fue un trueno en el cielo, que fueron las nubes, que fue algo que pasó, pero no pudieron reconocer que fue Dios. Y aquí en el Pero no bautismo, sonaría loco entonces lo que leíamos de que la voz nadie la ha oído, ni nadie lo ha visto, ¿por qué? con lo que estás diciendo. Pues tú me No, dices que pero la gente se confundía, pero que pues que sentían que era como un trueno, ¿sí? sí. Pero si estás diciendo que entonces ahí sí se escuchó la voz de Dios, entonces quería decir que entonces habló Dios ahí como tal, pero entonces no, obviamente la palabra no se contradice, pero no sé, me queda como Eso, duda. porque, no, bien. ¿Por qué el Padre habló en esta ocasión? Pues el Padre está hablando ahí diciendo, bueno, sí, efectivamente es Dios el que está hablando ahí, porque solamente dice que una voz de los cielos, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ¿quién está hablando ahí? Según esto, pues Dios. Sí, muy bien. Porque si, por ejemplo, aquí escucháramos una voz que dice, esta es Paula, mi hija amada, en quien me hace muy feliz, ¿quién estaría hablando? Marta, que está de cumpleaños. Sí. Ay, por eso no se fue a comer pastel y no nos dio. Igual que tú. No, yo cumplo en diciembre. ¿En serio? Sí, el 18 de diciembre. Ah, Entonces, aquí está diciendo, quien está hablando en primera persona y está diciendo, este es mi hijo amado. ¿Quién es el hijo amado de Dios? Jesús. Jesús. Sobre a quien le dio algo que es su espíritu. Y no solamente eso, sino que además, ¿qué dice? Que se complace, o sea, que tiene contentamiento en él. Y además dice que Jesús es quien ora. su hijo amado. ¿Y eso qué quiere decir? Si Nora nos dice, miren, esta es Anita, es mi hija amada, ¿qué nos quiere decir, dar a entender con eso? Que es especial, que la amo, que no hay otra como ella. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia ella? De Afecto. De afecto, sí, de amarla también.
De admiración. De De admiración, admiración, eso, de admiración. de respeto, ay, no, cuidado, le hacemos algo a ella, ¿cierto? Cuidado, nos metemos con Anita porque es la hija amada, o sea, miren, el padre está dando un testimonio, está diciendo, miren, este es mi hijo, me pertenece, es mío, no es de ustedes, es mío. Y también está diciendo, mi hijo, y no solamente es mi hijo, sino es mi hijo amado. Y además, él es el que me complace, él es el que me hace... Ah, bueno, la tercera palabra era esa, ¿cuál? ¿Y qué aprendimos de esa palabra? ¿Quiénes están en ese grupo? Angie levantó la mano. Angie. Angie, que la palabra Ese complacencia. administrador, ese voz. Estábamos Angie, Álvaro, Rafael, Daniela y yo. Ah, ok, bien. Angie Y no está. Angie, sí, Angie aquí está. Ah, bueno. ¿Qué encontramos en la palabra complacencia? Encontramos que, bueno, en Mateo 17:5 dice que Dios, bueno, se complace y que a Él debemos oírlo. Eso fue una de las partes que encontramos de complacencia en Mateo 17:5. Que es la transfiguración. Ah, ok. Sí, es la única en Mateo que está. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa complacer, Andrés? Que se goza, que está contento, dirían otras versiones, que se agrada, que se llena en él, que es orgulloso, es un orgullo, algo que no se lo compara a los demás. Muy bien. También Y otra, sí, siga, Rafita. otra cosa que veíamos ahí con Andrés, con Angie, con Daniela, era que, y con Álvaro, era que ese gozo, esa alegría, ese orgullo que él sentía por su hijo, pues no eran de, ¿cómo decirlo?, como de gratis, sino era porque ese hijo hacía todo lo que el padre quería y por eso era que él se sentía orgulloso, feliz, contento de eso. Muy bien. Tan chévere. O sea, es muy bonito pensar que Dios, el Padre, sí, muy bien, se complace ¿en quién? En una persona, en su Hijo Jesucristo. O sea, se siente lleno, o sea, por eso la diferencia entre Jesús y nosotros como hijos de Dios. Es una diferencia grande que hay. Por eso en algunas ocasiones Jesús les dijo, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ahí está diciendo, Él es mi papá, pero también es su papá. O sea, la relación entre Jesús y el Padre es diferente a la relación que tenemos nosotros con el Padre. Muy bien, entonces ya teniendo esto claro, ¿cuál es el atributo de Dios en esta porción? Andrés y Angie van a decir algo. Sí, quería preguntar si será que nosotros podemos complacer a Dios. Muy bien. ¿Será que sí o no? Pues yo creería que sí, porque aquí en Malaquías 1:10, ahí habla una parte donde él no se complace, y es porque básicamente ahí es cuando ellos entraban a las ofrendas y les llevaban los animales mutilados, las cosas dañadas, y él les dice que sería mejor que cerrara la puerta y no volver a dejar entrarlos jamás para que siguieran cogiendo el altar de balde. En ustedes no tengo complacencia. Entonces prácticamente porque lo están desobedeciendo y lo están tomando como algo, lo están por debajeando, ¿no? Muy bonito, sí, Andrés, muy bonito. Entonces aquí contestaron Ángela y Luz. Bueno, Marcelita nos dio la referencia en Isaías de esta porción. Dice que sobre mi siervo pondré mi espíritu y él hará todo lo que yo quiero. Isaías 42 del 1 al 5. Entonces Ángela contestó que Dios se complace en el hombre cuando el hombre hace la voluntad. Y Luz también. Entonces, pero solamente cuando el hombre obedece, Dios se complace.
¿En quién se complace el Padre? En el Hijo. En el Hijo. Muy bien. Y entonces una persona que obedece la ley, obedece lo que Dios dice, ¿Dios se complace en él? No, a través del Hijo. Muy bien, cuando tenemos al Hijo. Entonces, miren que esto nos está llevando también a ver la posición que nosotros tenemos delante de Dios a través de Jesús. Es una posición de agrado, es una posición de gozo. Dios no nos está mirando con ira, sino con ¿qué? Con amor. Dios nos está viendo es que está viendo a su Hijo a través de nosotros. Perdón, a su Hijo en nosotros, lo está viendo. Por eso delante del Padre somos agradables, somos aceptos. O sea, tenemos el cielo abierto. Pastor, Señor. Es que ahorita estaba haciendo una conexión la semana pasada en una palabra que en el devocional de las 3 de la mañana la dio Andrés, y era acerca de Mateo 1, donde habla de la genealogía de Jesucristo. Entonces, ahí habla, dice Jesús, hijo de José, y luego dice que de Abraham hasta, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, hubo 14 generaciones, de ahí hasta David otras 14, y de David hasta Jesús, dice que 14, pero contándolas, solo hay 13 generaciones. Sí. Entonces, la generación número 14 viene a ser cada uno de nosotros. Entonces, ahí se completaría, entonces, Jesús, hijo de José, y Andrés, hijo de Dios, o hijo de Jesús. Entonces, claro que sí Dios se complace porque somos sus hijos, y si hacemos su voluntad a través de Jesús, pues Él se va a complacer en nosotros. Muy bien, claro que sí, Rafa. Entonces, esta porción nos está mostrando qué del Padre. Perdón, ¿qué atributo nos muestra de Dios? Eso, ¿qué es Padre? Es papá. Muy bien. Muy bien. Ay, no, qué risa. ¿Y cuál es el atributo? El atributo de Dios es que es Padre. ¿Qué nos está mostrando del hombre? Una pregunta, yo había puesto como atributo de Dios que es el que ama. Y como de que habla del hombre, pues que necesita ser amado. Muy bien. ¿Y a quién ama el Padre? En el que habita su Hijo. Muy bien. Entonces está mostrando que es el Padre que ama. Está bien, Marcelo. Pero él ama a quién? A sus hijos. Pero en especial ama a quién? Es que miren, si nosotros entendemos esta parte, el Evangelio nos va a ser más fácil. ¿Cuál? Que Dios a la persona que más ama. ¿A quién es? Xiomara, ¿quién es la persona que el Padre más ama? A Jesús. A Jesús. Y si nosotros no estamos en Jesús, no vamos a experimentar ese amor. Nunca el amor, eso lo decía el pastor John el sábado en la clase, ¿cierto? Sí. Que el amor del Padre hacia su Hijo está por encima de todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos en el Evangelio esto, pues nosotros a quién vamos a buscar. Jesús, Padre, ámame, yo merezco tu amor, es que no, ¿a quién vamos a buscar? A Jesús. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, yo lo amo y me complazco en él. Y miren, eso quiere decir que nosotros queremos sentir ante el Hijo de Dios. Amor, muy bien, Consuelito, ¿y qué más? Y complacernos en él. Sentir ese gozo, esa plenitud, sentir lo mismo, nos dio lo mismo. Si Dios se complace en su Hijo, imagínense nosotros qué debemos hacer con Jesús, sentir lo mismo. Señor, gracias. Pastor, Siga, Juan. Digamos, esa palabra en esa traducción que es la de Reina Valera, que habla de complacencia, es muy propicia porque es similar a plenitud. Digamos que en otras partes de la Biblia habla que Dios se agradó de cosas que hizo, pero complacencia implica un 100%, ¿sí? No, uno no puede complacer a medias porque no sería complacer, ¿sí? Por eso
Él es en quien encontró la complacencia, el que lo logró todo. Por nosotros mismos no podemos lograr esa complacencia. La logramos por Él, que fue quien le dio la complacencia total. Amén, Juan, sí, así es. Y nosotros debemos sentir lo mismo hacia Jesús. Si Jesús no nos complace, si en Jesús no amamos y nos complacemos en Él, debemos entender el Evangelio. Él es lo máximo, Él es lo mejor. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y le cantamos a Martica. Mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Que nos complazcamos en Jesús. Que hallemos complacencia del Padre. Yo tengo que el Espíritu Santo repose en nosotros para poder obrar y ser los amados del Padre. Otra vez, Marcelita, otra vez. Que el Espíritu Santo repose en nosotros para poder obrar y ser los amados del Padre. Muy bien. Estoy de acuerdo con el de Consuelito. Entender que Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien hay complacencia. Ya que la palabra, el atributo de Dios es Padre. Sí. Ese nos gustó mucho, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Bien. Muy bien, Stephanie. Muy bien. Entonces, Daniel hace una pregunta y dice que Andrés y Angie dicen, encuentre la plenitud de la vida en Jesús. Sí. Y más que encontrar la plenitud de la vida es gócese y alégrese en Jesús. O sea, ame a Jesús y complázcase en Él. Y Daniela pregunta, ¿qué es el hombre? En esta porción que nos está mostrando el hombre, si Dios es Padre. Hijo. Hijo. ¿Pero puede ser amado? Sí. ¿O no amado? Puede ser el hijo en que Dios se complace o en que no se complace. Juan 14:23, ¿qué dice Alvarito? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a pedirle el favor a la señora Ana que termine este momento en oración, y luego le cantamos a Martica el feliz cumpleaños. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, rindiéndote muchísimas gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has permitido reunirnos a través, Señor, de una, por internet, y pues así estamos unidos, aunque estamos lejos, pero en el Espíritu estamos todos unidos. Y gozándonos de su palabra, porque nos permite, Señor, cada lunes o cada día que venimos a tu palabra, aprender más de ti, a reconocerte, Señor, que tú eres Dios y que tú te agradas y te complaces en tu Hijo amado, Señor, así como nosotros debemos también complacernos en nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza, y gracias al pastor, y gracias a cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.